Buenas tardes y en primer lugar, como siempre, agradeceros a los medios de comunicación vuestra presencia en esta convocatoria en el día de hoy para hablar de, bueno, un tema creo que muy importante, que es hacer un análisis y una valoración de cómo ha ido este mercado de fichajes, pero no únicamente del mercado de fichajes de invierno, sino también de cómo se planteó la temporada en verano desde un principio. En primer lugar, voy a explicar yo todo este tema. Después, Sergio hará una valoración de lo que llevamos de temporada y lo que afrontamos hasta final de temporada. Y después también hablará nuestro precio. ¿Vale? El verano y el mercado de fichajes en ese sentido, este año ha sufrido una serie de cambios muy importantes respecto a temporadas anteriores. Cosas ajenas a nosotros y a nuestra categoría, pero que realmente han afectado muchísimo al mercado. Como todos sabéis, sobre todo estoy hablando del tema de la Liga Sub-22, en el cual no voy a centrarme demasiado, pero sí decir cosas evidentes. Mayor competencia de equipos por una misma oferta de jugadores. Al final esto pues complica muchísimo el poder confeccionar una plantilla. Ya no solo competimos contra equipos de segunda FEP, ya competimos también contra equipos de otra categoría, que es la U22, y con una repercusión, con unas condiciones a nivel de entrenamientos con ACB, etcétera, 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 pues mucho mejores y mucho mayores que las que podemos ofrecer los equipos de segunda FEP. No, ya he dicho que no me voy a centrar, pero sí decir que instamos desde el club, personalmente la Federación Española ya se lo hemos dicho, que le puedan dar una vuelta a esta circunstancia. Somos, ya sabéis, junto con Ponferrada, el equipo con más temporadas consecutivas en segunda FEP, y lo que pedimos es pues que puedan respetar la liga, que al final es de todos, y que no tengamos desventaja respecto a otras situaciones. También un caso importante es el tema de jugadores que se van a las ligas universitarias de Estados Unidos. Hemos tenido un caso muy claro aquí en Benicarló, que es el caso de Usman Endur, que también pues, dificulta un poco el tema este a la hora de confeccionar la plantilla. Nosotros, de normal, a principios de agosto ya solemos tener la plantilla confeccionada y este año no ha sido así. Llegamos a principios de agosto y aún nos faltaban piezas y muy importantes por poder cerrar. Y el caso más claro es el tema en nuestro caso, del juego interior, sobre todo del 5, en el cual pues finalmente pudimos cerrar a un jugador que no llegamos ni a presentar por redes sociales, pero que estaba cerrado y que por problema de visados pues no pudo llegar a venir a Benicarló. Con todo ello llegamos a principio de pretemporada pues con 9 jugadores, porque teníamos una idea inicial de hacer 10 jugadores, después la ampliamos a poder hacer 11, pero llegamos a principio de temporada sin esta pieza muy importante. Con todo ello nos tocó ir adaptándonos, nos llegó el caso de Usman Endur, la posibilidad, que era un chico de 20 años, que todos lo conocéis, que podía venir aquí a Benicarló por 3 meses, mientras podía tramitar sus visados para irse a Estados Unidos. Con toda la esperanza, hizo un gran papel en Benicarló. Hasta final de su contrato temporal de 3 meses no conseguía el tema de los visados. La cual cosa parecía que podíamos llegar a un acuerdo para que se quedase toda la temporada si no lo conseguía. Se le terminaba el contrato un viernes, un miércoles lo consigue. Con todo eso, pues se tiene que ir se quiere ir, evidentemente, como habíamos hablado, a Estados Unidos y otra vez pues nos quedamos sin este jugador, ¿no? Que después pudimos reemplazar con el caso de Massim Fall. Massim Fall, un jugador súper contrastado, en la categoría de competiciones FE, pero que llevaba un tiempo parado. Y bueno, hicimos un contrato para toda la temporada, pero con un periodo de prueba de un mes. Y la verdad es que durante ese mes, sobre todo el partido que hizo, recuerdo, en Salou, hizo un gran papel y consideramos que era una pieza importante para poder continuar toda la temporada. Con todo eso y con la idea de que queríamos hacer primero plantilla de 10, luego tuvimos que ampliar plantilla de 11, la segunda semana teníamos ya 2 jugadores lesionados y ya prácticamente no teníamos ni gente para entrenar, pues tuvimos que incorporar, nos salió la gran oportunidad de incorporar a Ezequiel Aley, que venía de
ascender con Melilla, siendo el máximo anotador. Pero claro, pues tuvimos que poner una serie de condiciones contractuales un poquito distintas al resto de jugadores, en la cual podía tener salida gratuita hacia Primera FEP o categorías europeas. Nuestra sorpresa viene cuando un equipo de Segunda FEP, sin poder hacerlo porque evidentemente no tenía esa posibilidad y en el contrato ya lo marcamos claramente, le hace una oferta mucho mayor de la que tenía nosotros aquí en Benicarló y pide salir. De nuevo, tenemos que volver a entrar en el mercado porque nos quedamos sin nuestro máximo anotador hasta el momento. Y con todo eso salen distintos nombres. Un nombre del que salió fue Niko Rakosevic, que es nuestra última incorporación, pero finalmente, pues bueno, decidimos incorporar a Matt Betts, que es un jugador rookie, nunca había jugado en España, es americano, y sobre todo lo que buscábamos en él era pues el tiro exterior, ¿no? De la línea de tres, que creo que lo hemos conseguido. Por circunstancias varias le hacen una oferta de la G League, que es la segunda liga de la NBA, y evidentemente con esa oportunidad decide coger ese contrato de, creo que eran 10 días, en la G League. Otra vez nos quedamos sin el jugador que buscábamos, seguimos buscando, y nos salió la oportunidad de nuevo de incorporar a Matt Betts, la cual creo que estamos muy contentos, tanto a nivel personal como a nivel deportivo. Con todo eso ya parecía que más o menos teníamos la plantilla cerrada, pues nos llega la última semana antes de terminar el mercado de fichajes, en el cual, pues bueno, nos encontramos alguna sorpresa más, que llevamos 6 meses con algunas sorpresas, ¿no? La primera de ellas, y desde aquí de verdad quiero agradecer a Rob Kabuba porque ha sido un chico muy profesional, una gran persona, y la verdad que le guardamos un gran recuerdo. Rob, pues bueno, venía con unas expectativas, tanto nuestras como de él, entendiendo que ascendió hace 2 temporadas con Clavijo, siendo de los máximos anotadores, nos daba todo a entender que era una de las piezas fundamentales del equipo, pues no ha acabado de funcionar aquí en Benicarló, ¿no? Que son cosas que pueden pasar. Y tras un tiempo intentando llegar a un acuerdo con él, el martes antes de terminar el mercado se dio, ¿no? Entonces, pues otra vez entramos en el mercado para buscar esa posición que pudiera reemplazar, pero todo cambia un poco cuando el miércoles, a 48 horas de cerrar el mercado de fichajes, nos dice Makar Boronin que se quería ir. Claro, aquí ya la situación y las reglas del juego cambian, porque no podíamos quedarnos con 9 jugadores. Entramos de nuevo en el mercado y ahí contactamos directamente ya, que fue nuestra primera opción, sin ningún tipo de duda, con Niko Rakosevic, que ya habíamos hablado en diciembre. En verano también lo tuvimos en mente. Es un jugador que hemos tenido al radar para que pueda venir y echarnos una mano, ¿vale? Con la incorporación de Nico también estamos muy contentos. Creo que el equipo necesita pues, mucho carácter, necesita capacidad de anotación, necesita tiro exterior, necesita experiencia para afrontar este tramo de final de temporada que es complicado. Y creo que con Niko Rakosevic lo hemos podido conseguir. Hemos terminado con plantilla de 10 jugadores, con Pau Yoraki y Guillem Jimeno, que están haciendo una labor excepcional. Y con esta plantilla será la que vamos, si no hay nada raro, que esperemos que no, a terminar la temporada. Por nuestra parte, deciros que confiamos plenamente en el equipo, que estamos convencidos por cómo trabajan, por la unión que tienen entre ellos y por la ilusión que hay en el grupo, que esto lo vamos a sacar entre todos, sin ningún tipo de duda. El primer objetivo principal tiene que ser la permanencia cuanto antes, no nos vamos a engañar. Y después, si llegase la posibilidad de poder luchar por unos playoffs, pues ya sería un premio. Pero teniendo claro que a 7 jornadas y de la forma que han ido todas las cosas que os he ido explicando y la situación deportiva que estamos ahora en la clasificación, ese es el objetivo principal. También recordar que este año hay una variante respecto a años anteriores, y es que el equipo que queda 11avo en la clasificación
no juega play-out, sino que consigue la permanencia directa por un tema de que hay un descenso menos. Ahora estamos en ese límite, estamos en permanencia, pero queremos y creemos que el equipo, pues durante esos 7 partidos, va a conseguir buenos resultados. Le voy a pasar la palabra a Sergio para que valore un poco en la parte deportiva y después. Que todo lo que ha comentado de salidas, lo que podemos decir desde nuestra parte es que ninguna la hemos forzado desde el club, que todo han sido cambios y salidas que han tomado la decisión los jugadores. Y esto es muy importante porque, primero, somos responsables de lo que hacemos, salga bien o salga mal, pero a nosotros en algunos momentos nos ha descolocado muchísimo estos movimientos y nos ha llevado a tomar decisiones muy rápidas que, bueno, pues que han modificado mucho la estructura del equipo y, bueno, pues podemos decir que ya hablando de lo deportivo, que hicimos un primer tramo de temporada donde creo que el equipo estaba compitiendo realmente bien, con muy buenas sensaciones, con una situación en la tabla buena hasta el parón de las ventanas, que ahí en las ventanas tuvimos 3 partidos, sobre todo 2 de ellos que no estuvimos bien, pero recuerdo el partido de Gandía en casa, que sin Ezequiel Aley competimos con balón para poder ganar contra un equipo que venía aquí como líder, y a partir de ahí se produce la salida de Usman, se produce la salida de Ezequiel, que son para nosotros 2 piezas angulares en el proyecto, no por su capacidad anotadora, bla, 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 sino por una situación de roles dentro del grupo. Y ahí el equipo se descuadra muchísimo. Y nos vemos abocados, bueno, a una situación complicada ahora, donde ninguno estamos satisfechos con lo que estamos haciendo a nivel de resultados, pero que todos estamos confiados en que desde la unión del grupo y los últimos movimientos que hemos hecho, tengamos la capacidad de, en estos 7 partidos, hacer el mayor número de victorias, porque de otra manera creo que sería pensar en pequeño. Y nosotros tenemos que pensar, ser responsables, pero pensar en grande. Es decir, vamos a intentar ganar para nosotros los 7 partidos. Si de esos 7 no somos capaces de ganar todos, veremos a ver cuántos ganamos y veremos a ver dónde nos pone la clasificación. Pero me niego a marcar 2 partidos en el calendario, que son lo que nos darían, como ha dicho Quique, la salvación matemática. Pero no, porque si tú pierdes esos 2 partidos, mentalmente te derrumbas. Y no creo que tengamos que pensar así. Creo que tenemos que ser conscientes de que es una situación complicada, que le sacamos 2 partidos al siguiente clasificado para mantenernos en la categoría, pero que tenemos 7 partidos por delante, 3 de ellos en casa, para poder sacar esta situación de manera holgada. Entonces me gusta pensar así y esto es lo que os intento transmitir a todos. Tranquilidad, sí que es cierto que, bueno, desde la responsabilidad, sobre todo mía como entrenador del equipo y del equipo por el trabajo que hacen diariamente, hay que confiar en que tenemos que estar todos juntos para sacar el mayor número de partidos posibles y a partir de ahí veremos a ver cómo cierra la temporada. Y cuando acabe la temporada haremos un balance de todos, desde el primero hasta el último. Y cuando hablo de todos, hablo de todo el mundo, que hemos estado partícipes de todo lo que Quique ha relatado anteriormente, desde el entrenador, los jugadores, y ahí tomaremos decisiones para mejorar lo que hayamos hecho o los errores que hayamos cometido. Esto es un poco lo que puedo matizar de lo que ha dicho Quique, que ningún jugador, que quede bien claro, lo hemos cortado nosotros, ni hemos tenido que pagar nada para que ningún jugador se vaya. Y segundo, que bueno, pues que estas salidas que se han producido, que ya las sabíamos, que ya nos arriesgamos a ello sabiendo que Usman se podía ir, que Ezequiel tenía una salida, pero que en ese momento de temporada que no pudimos completar el equipo hasta septiembre, pues era lo que nos daba la seguridad de poder tener jugadores durante un periodo más competitivo, ¿vale? Y lo segundo sí que, aquí me gustaría hacer un paréntesis, con la salida de Ezequiel, muy bien Quique, no tenía una salida segunda FEP, pero lo que más nos dolió al club es que el club no nos llamara a nosotros, sino que llamara al jugador directamente. Y todos comprendéis que cuando un jugador escucha cantos de sirena,
es muy difícil retenerlo. El club hizo un esfuerzo enorme por poder retener a Ezequiel, pero en ese momento él tomó la decisión, como buen jugador o como por su situación personal, que yo lo respeto muchísimo, de irse allí. Pero yo creo que el responsable de todo esto no es el jugador, sino la manera de actuar del club a donde se ha ido. Esto es mi exposición, lo que puedo decir, cualquier cosa que queráis preguntar, a vuestra disposición. Seguim també tenint moltíssima tranquil·litat perquè nosaltres som conscients de que la faena l'estem fent ben feta com totes les temporades. El que passa que sempre hi ha coses que, com ha dit Quique, jugadors que se'n van, coses que passen i no sempre tots els anys són iguals. Lo important és que ara ja tenim la plantilla que pareix que no se mourà ningú, són els que són. A principi de temporada, quan érem els jugadors que érem i que no ens va tocar ningú, l'equip jugava bé i estem molt contents de l'entrenador. I ara que hi ha una altra vegada estabilitat, jo confio molt en l'equip que ell seguirà guanyant i tota la junta directiva també, i estem molt convençuts de que a partir d'ara vindran les victòries. Quantes? No ho sabem. Les que vinguen, benvingudes siguen i contents estarem. Estic convençut de la salvació, això per supost, i des d'ací, no res, animar tots els socis, com sempre, de que sense ells això no té cap sentit, i tota la gent de cantera, perquè al final el primer equip fa que la cantera enguany han fet les tecnificacions en Anthony, els xiquets en Anthony siguin encantats, en tots els jugadors que porten així, en Aleix Aro. Això és una cosa que també volem fomentar, que el projecte intentar cada temporada consolidar. Si podem consolidar que un entrenador estigui 2 temporades, 3, millor que una. Algun jugador que, així com Anthony, que ja porta uns anys, que n'hi havien més, perquè al final, quan hi ha un bloc d'equip i no gent que hem vist que quan se'n va Usman, quan se'n va Ezequiel, quan hi ha moviments, això desestabilitza l'equip i al final no juga com podria jugar. Pues no res, animar que tots vinguen el diumenge, que juguem a les 12, este diumenge a les 12 pues tornarà a ser sempre a les 6 i que serà un bon inici de falles, que ve tota la junta local fallera i que hi haurà molt d'ambient y yo pensé que el entrenador y jugadors ho agrairan. Lo primero, no me pongo metas por lo que te he dicho, no por un tema de... Evidentemente la situación es difícil, venimos de 5 derrotas. A nadie nos gusta esta situación, a mí al primero, y estamos haciendo cosas que no nos ayudan a ganar. Y esto tenemos que saberlo todos. Bueno, vamos a intentar poner remedio y ya no solo hemos puesto remedio en esta semana pasada, sino que, bueno, hemos intentado hacer una serie de cosas para que el equipo, yo creo que ha estado en ciertos momentos, pues, desde el día de Bisbal sobre todo, con un cierto bloqueo, donde esa derrota nos hizo daño y donde en diferentes partidos, tanto el de Huesca como el último partido en casa, no hemos tenido la frescura para poder ganar el partido. Entonces vamos a ver si eso lo cambiamos y somos capaces de, como te he dicho, sacar el mayor número de victorias ahora mismo, porque los partidos competimos, pero no llegamos a ese nivel al final. Del nuevo jugador, yo creo que tenemos que hablar de 2 nuevos jugadores. Hemos fichado uno, que es Niko Rakocevic. Yo creo que su llegada al equipo evidentemente le va a ayudar. Primero porque es un jugador que, bueno, yo lo entrené hace 16 y 15 años en Pamplona, cuando él tenía 19 años. Entonces lo conozco bien. Y es un chico que desde esa temporada no ha dejado de jugar en categorías FEB, excepto un año que se fue a Checoslovaquia, la República Checa, a jugar Primera Liga. Entonces es un jugador que conoce la categoría, que conoce la Liga de Leboro, conoce la segunda FEB en este caso, que ha jugado los últimos años, que el año pasado acabó en Cáceres en un momento también muy parecido, donde fue en febrero y llegó y el tío en 6 partidos y el playoff hizo muy buenos números. Y esto demuestra que es un chico que conoce la categoría y sabe lo que puede ayudarnos. Con lo cual, en ese sentido, estoy muy tranquilo. Le va a aportar al grupo experiencia y va a hacer lo que he dicho antes que perdimos cuando Ezequiel y Usman se fueron, los roles del equipo. Lo que le tenemos que pedir a cada jugador vuelva a ser cosas que el jugador hace de manera natural y no cosas forzadas que llevan a cometer de vez en cuando errores y a ser un poquito más menos competitivos, podemos decirlo.
Y ahí me gustaría resaltar también la llegada de Matt. Él llega en enero y es un rookie, primer año en Europa, viene de no jugar, excepto esos 10 días que hemos hablado de la G-League. Entonces, él ha tenido que pasar un proceso primero de ponerse en marcha, de conocernos a nosotros, de conocer el baloncesto, en este caso en España, de conocer la categoría. Creo que a partir de ahora veremos un jugador diferente, sin llegar a ser el jugador que creo que puede llegar a ser en el futuro, pero sí un jugador que nos dé muchas más prestaciones y nos ayude a ganar. Con lo cual, con todo esto y la buena actitud del grupo, que no ha dejado de tenerla en todo el año, en el día a día, en algún partido hemos podido estar peores, pero bueno, todos no estamos bien todos los días. Lo que pasa es que a nosotros se nos ve y a los demás no se nos ve cuando vamos a trabajar. Bueno, pues confío en que con el grupo y su implicación y estos dos jugadores que ahora nos van a dar un punto, podamos acabar la temporada de la mejor manera posible. Que esta semana que hemos jugado con Spanish y vengo de ver el partido de la primera vuelta, pues bueno, veía un baloncesto alegre, divertido, donde todo el mundo participaba, y esto lo hemos perdido. Hay que intentar recuperarlo porque era una señal de identidad que vamos a intentar estos 7 partidos acabar de esta manera.